Recibo un cordial saludo de nuestra parte, profesor. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar ante usted lo que vendría a ser el trabajo monográfico, el cual tenemos como título Especificaciones y estudio de los componentes necesarios para una fuente de alimentación lineal. Entre los integrantes tenemos a Chávez Ruiz Carlos, García Robles Andrés, Guerra Cruz Llanela y quien le habla, Tía Flores Davis. Bueno, nuestro trabajo, como bien lo dice el título, se centra en las fuentes de alimentación lineal. ¿Qué son las fuentes de alimentación? Bueno, las fuentes de alimentación se encargan de transformar una señal entrante a una salida más regulada, por decirse así, porque como nosotros sabemos, los componentes electrónicos con los que estamos acostumbrados a ver no trabajan a señales muy altas, ya que porque podría ocasionar las fallas o malograr los equipos. Por lo tanto, se tiene que utilizar esas fuentes de alimentación. La más sencilla y la que hemos trabajado, ya que lo podemos complementar con los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de todo el ciclo, que sería compuesta por un transformador, un rectificador, un filtrado y una regularización. Los transformadores vendrían a trabajar por medio de la inducción electromagnética y se encargan de transformar la señal entrante o reducirla en este caso. Por ejemplo, yo tengo una entrada de 220 voltios, entonces la puedo reducir a una de 15 voltios para trabajar y crear mi señal constante. Luego tenemos la rectificación por diodos, que la más utilizada es la rectificación de onda completa. Como se puede observar, estamos reutilizando el semiciclo negativo en esta parte y la transformamos a uno positivo, con el objetivo de utilizarlo más adelante con los filtros por condensadores para generar estos rizados, ¿no? Que sería, como se puede observar aquí, ya se está viendo una señal más constante. Y por medio de los reguladores es que se va a conseguir la señal continua que tanto queremos, y es una de las piezas de estas fuentes de alimentación. Continuando con el desarrollo del tema, un regulador, o también llamado estabilizador, es un circuito que se encarga de reducir el rizado y de proporcionar una tensión de salida exacta. La serie 78 y la serie 79 funcionan parecidas. Ambas trabajan a 1 amperio. La 78XX nos suministra un voltaje positivo, mientras que la 79 nos suministra un voltaje negativo. Si tenemos un 7805 nos va a suministrar 5 voltios, mientras que un 7905 nos va a suministrar menos 5 voltios. Ahora, los reguladores LM317 y LM350 son reguladores ajustables, es decir que la tensión de salida va a cambiar varía. El LM317 trabaja a 1.5 amperios, mientras que el LM350 trabaja a 3 amperios. Al momento de que ingresa corriente o energía al regulador, este comienza a calentar, y esa temperatura o ese calor es transmitido al medio ambiente. Por ello, también los reguladores son disipadores de potencia. Y bien, ahora vamos a ver una tabla de resumen de los componentes, su importancia y los equipos más usados. Primero tenemos el transformador, que su importancia radica en que nos va a permitir poder transformar la señal. Y esto es de gran utilidad, puesto que no se puede trabajar con señales muy altas. Los equipos más usados son los transformadores monofásicos y trifásicos. Luego tenemos a los diodos rectificadores, que nos van a permitir generar las ondas requeridas, en este caso ya sean solo positivas o solo negativas. Los más usados son los KBP 216 y KBP 307. Luego tenemos el filtrado por condensador, cuya importancia es filtrar las semiondas que fueron previamente rectificadas, y esto nos va a generar una señal más o menos constante. Los equipos más usados son los condensadores polarizados, de película, de mica y electrolíticos. Luego tenemos a los reguladores, que son uno de los componentes más importantes en cualquier tipo de fuente de alimentación, ya que se encargan de generar una señal continua, esperar y eliminar todos los picos no deseados que nos dejan filtrado. Los equipos más usados tenemos el LM317 y el LM337. Y bien, ahora vamos a pasar a ver las nuevas formas de análisis de diseños, en este caso de los transformadores. Ver de qué forma se puede obtener el mayor rendimiento de estos componentes. Primero vamos a empezar por el análisis computacional de las pérdidas en el vacío. Las pérdidas en el vacío son pérdidas fijas en el transformador. Se componen de corrientes parásitas y las pérdidas por histéresis. La histéresis magnética describe la memoria de un material magnético, es decir, es la tendencia de un material a conservar sus propiedades. Y las pérdidas por corrientes parásitas son provocadas por la circulación de un flujo magnético alterno en el material del núcleo. Y bien, en lo siguiente es la reducción de las pérdidas en el hierro. Un estudio demuestra cómo se varían las pérdidas en el hierro dependiendo de cómo se colocan las chapas laminadas.
Si se colocan de tal manera que las direcciones en las que fueron laminadas forman 30 grados y por lo tanto se superponen de tal manera que las direcciones del laminado sean paralelas, observamos que en esta última opción se reduce un 50% en las pérdidas en el núcleo. Bueno, ahora pasamos a lo que son avances tecnológicos en el diseño de reguladores. Tenemos regulador ferrosonante. Su funcionamiento se basa en uno de los conceptos de un transformador. La saturación del flujo magnético en el hierro cuando la corriente eléctrica del bobinado primario es suficientemente alta. Cuando esto ocurre, no se ve un incremento de voltaje en el bobinado secundario, cuando existen futuros incrementos de la corriente en el primario. En este aspecto, un transformador opera como un regulador de voltaje, pero para cuestiones prácticas es inútil utilizar un transformador así, ya que la saturación del flujo magnético ocurre cuando la corriente en el primario se acerca a un cortocircuito. Con base a esto se crea un regulador ferrosonante, un transformador operando en saturación. Ahora el regulador de computación electrónica es uno de los reguladores que tienen una gran eficiencia, bajo costo y poco peso. Su funcionamiento y su accionamiento son realmente sencillos. Se cuenta con un transformador que tiene en el secundario un controlador electrónico que cerciora que el voltaje de salida siempre esté en el rango deseado. Cuando hay un cambio en el primario, causa un cambio también en el secundario. El controlador toma las medidas necesarias y conmuta adecuadamente un cambio en el devanado del embobinado para lograr una relación de vueltas adecuadas y así obtener un voltaje deseado. Reguladores impulsados por tiristores son aquellos que tienen una regulación controlada por electrónica de tiristores. Estos tiristores están en pares y una configuración específica que permite que la onda de salida no se deforme demasiado. Un par de tiristores está controlando el límite superior del voltaje regulado, mientras que el otro par de tiristores controla el límite inferior del voltaje. Cada par de tiristores está conectado a su propio devanado en un autotransformador. La señal de salida está regulada, aunque puede ser una calidad pobre para ciertas aplicaciones. Requerirá de un filtro de salida para que dicho circuito pueda proveer una señal senoidal limpia. Ahora el de motor. El regulador de motor nos dice que cuenta con un transformador con un devanado variable, controlado por un motor prácticamente. Tiene un circuito de monitoreo en la salida, que al detectar cambios en el voltaje indeseado, controla el movimiento del motor hacia el lado correcto, deslizando una escobilla y a su vez cambiando el valor de voltaje de salida debido al cambio en la relación de vueltas. Y para finalizar el tema, los osciladores. Un oscilador es todo circuito que logra producir una señal periódica partiendo de una fuente de alimentación continua. Es posible encontrar osciladores de onda cuadrada, sinusoidal, diente de sierra, etc. Nosotros aquí implementamos un oscilador de onda cuadrada y la configuración se está mostrando en pantalla. Esa es la configuración típica para un oscilador de onda cuadrada. El periodo lo calculamos a través de fórmulas matemáticas que están detalladas en el informe. Y al final nos quedó que es 2.2 por RC. R sería el R1 y C es el valor del capacitor. Luego de configurar la onda cuadrada también lo simulamos y con un osciloscopio pudimos detectar que efectivamente se estaban cumpliendo la onda cuadrada, con un valor máximo de 5 voltios y con un valor mínimo de menos 5 voltios. Conclusiones. En conclusión podemos decir que la estructura para el diseño de una fuente de alimentación lineal es sencilla, pero con el tiempo esta se vuelve obsoleta, puesto que las necesidades y grandes avances sugieren el uso de fuentes conmutadas para acoplos de mejoras tecnológicas. Sin embargo, una fuente lineal al final resulta ser más factible y entendible. A la vez también concluimos que se desarrollan más investigaciones y generan más mejoras en los componentes vitales de las fuentes de alimentación, como lo son los transformadores. Y por último, el desarrollo de un proyecto de este tipo puede ser apoyado y reforzado por la idea de osciladores, los cuales requieren de una alimentación continua para su funcionamiento y nos permiten obtener otros tipos de onda, que son muy utilizados como señales de ondas cuadradas o también conocidas como multivibradores aestables. Muchas gracias.